Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión, en esta tarde un tanto fría aquí en Jackson, quiero grabar un vídeo en el que voy a hablar acerca de una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más importantes de los Estados Unidos. Me refiero a Katherine Paterson, sobre quien hace ya unos años escribí una columna para la página escrita, la revista online de la Fundación Jordi Sierra y Fabra. Y para mí hablar de Katherine Paterson, que nació en China en octubre de 1932, porque era hija de misioneros que allí estaban destinados, para mí hablar de ella supone retrotraerme a mis primeros años adolescentes, cuando leí en esas magníficas traducciones al español publicadas por Alfaguara 3 títulos de Paterson mundialmente reconocidos y galardonados. Me refiero a Bridge to Terabithia, un puente hasta Terabithia, del año 1977, The Great Jilly Hopkins, la gran Jilly Hopkins, de 1978, y Come Sing Jimmy Joe, que aquí tengo en esta edición en inglés, Sal a cantar Jimmy Joe, del año 1985. Estos 3 libros, que se encuentran entre los más célebres de la producción de Katherine Paterson, junto con otros como The Master Puppeteer, Liddy o Jip, His Story, reflejan a la perfección el universo literario de una autora que ya no es que sea solamente clásica dentro de la literatura infantil y juvenil estadounidense, sino que es clásica dentro de la literatura infantil y juvenil universal, porque escribe ese tipo de libros que pueden disfrutar tanto los niños y los jóvenes como los adultos, y esa es la buena literatura infantil y juvenil, en mi opinión. Las historias de Katherine Paterson en general son historias que se centran en personajes en cierto modo marginales, outsiders, ¿no? Como diría Susan Hinton, que han de enfrentarse a experiencias traumáticas que les van a permitir madurar y que les van a permitir también encontrar su propio lugar en el mundo y en la sociedad. Es el caso de Jilly Hopkins, es el caso de Jimmy Joe en Sal a cantar Jimmy Joe, y es el caso de muchos otros personajes de Katherine Paterson, que siempre escribe novelas narradas con un lenguaje directo, carente de sentimentalismos, y que se fundamenta siempre en un estilo realista y que no se arredra nunca ante la inclusión de palabras malsonantes puestas en boca de los protagonistas, ni ante la exploración tampoco de temas controvertidos como pueden ser la muerte, los celos o la religión. Y esto le ha valido a Katherine Paterson no pocas críticas por parte de aquellos sectores más conservadores del público, y así, por ejemplo, su obra más conocida, que es Un puente hasta Terabithia, ha sido incluida aquí en los Estados Unidos en más de una ocasión en listas de libros no deseados para la enseñanza en los institutos de ciertos estados, que son, por cierto, intentos censores que por lo demás son bastante comunes en ciertas partes de este país, por desgracia. Buenos ejemplos de cómo ciertos sectores, muchas veces los más conservadores de la sociedad, se toman la literatura muy en serio, mucho más en serio en muchos casos de lo que deberían. Y cuando a Katherine Paterson se le pregunta por todo esto, ella responde siempre de una manera muy clara, de una manera muy directa y de una manera más que racional. Ha dicho, por ejemplo, Katherine Paterson al respecto de ciertos libros que han sido incluidos en listas de libros tachados con una X, no deseados para la enseñanza secundaria. Creo que es mi responsabilidad
crear personajes que sean reales, no modelos de buen comportamiento. Deben hablar y comportarse como personas reales. Tengo mucho respeto por mis lectores y no espero que imiten a mis personajes, simplemente que se preocupen por ellos e intenten comprenderlos. Y es que realmente los personajes de Patterson salen de la vida real, como no puede ser de otra manera, salen de las experiencias personales de la propia autora, de personajes que ella ha conocido en su vida y, por supuesto, como suele ser el caso, la ficción y la realidad tienen una relación muy intensa, muy directa en el caso de la obra de Catherine Patterson, que pasó los primeros años de su vida, como digo, entre China y los Estados Unidos. Nació en China, pero los primeros años de su vida los pasó entre esos dos países y sintió siempre un profundo interés por la cultura china en particular y por las culturas asiáticas en general, y esto se nota en muchas de sus obras. Sin embargo, también es cierto que la intención de Catherine Patterson no fue desde el principio convertirse en escritora. En un principio se vio más atraída por el teatro, por el cine, y buscó seguir también el camino de sus padres, trabajando como misionera y educadora durante varios años en Japón, que es un país por el que siente una especial predilección. Y si vamos a sus primeros libros, vemos que esos primeros libros de Catherine Patterson están precisamente ambientados en Japón y fuertemente influidos por elementos culturales japoneses que ella vivió y experimentó de primera mano en su vida. Vemos que la relación entre la realidad de la escritora y la ficción que produce es muy directa ya desde el principio de su producción literaria. Pero a comienzos de la década de los años 60, Patterson regresó a los Estados Unidos para estudiar durante un año en Nueva York, y fue allí donde conoció a un clérigo presbiteriano con quien se casaría en el año 1962, y entonces la pareja decidió permanecer en tierras estadounidenses de forma permanente. En más de una ocasión, Patterson ha hablado de la relación con su esposo y de la influencia que él ha ejercido en su trabajo como escritora. En una ocasión dijo lo siguiente Patterson sobre su esposo: él ha sido mi mayor influencia como escritora. Él es mi primer editor y quien más me anima. Independientemente de cómo yo me sienta, él siempre piensa que puedo escribir un nuevo libro. Pese a que en la actualidad Patterson es considerada una de las autoras más importantes, como ya dije al principio, de la literatura infantil y juvenil norteamericana, galardonada con distinciones tan prestigiosas como la Newbery Medal, el premio Astrid Lindgren o el premio Hans Christian Andersen, el éxito no le llegó a Patterson de forma sencilla, de forma inmediata. Tuvo que trabajar bastante y le llevó un tiempo conseguir el éxito literario. Ella misma ha hablado sobre este tema, diciendo que hubo muchos años en los que nadie quería publicar nada de lo que ella escribía. Pero todo esto cambió después de que una amiga que conocía, porque ambas iban a la misma iglesia en Maryland, la convenció para que se apuntase a una clase de creación literaria para adultos. Esto no fue fácil para Patterson porque en aquellos momentos ya tenía 4 bebés. 2 eran adoptados y 2 eran biológicos, pero tenía 4 hijos que cuidar. Pero a pesar de todo ello, asistió a ese curso de creación literaria y de ahí salió su primera novela publicada. Poco después de esto le llegarían los años de mayor reconocimiento por parte del público
y de la crítica. Es precisamente ese periodo, a finales de los años 70, a principios de los años 80, en el que recibió la Newbery Medal en 2 ocasiones. La primera ocasión fue por Un puente hasta Terabithia en 1979 y la segunda en 1981 por la novela Jacob Have I Loved. Y la medalla Newbery es uno de los galardones más importantes dentro de la literatura infantil y juvenil estadounidense, y no hay demasiados autores que hayan conseguido esta distinción en más de una ocasión, y Katherine Paterson se encuentra entre los pocos que sí han conseguido la Newbery Medal en más de una ocasión. Parte de la crítica ha clasificado las obras de Katherine Paterson como realistas, y esto es así sobre todo porque la mayor parte de sus personajes y la mayor parte de sus tramas, como hemos mencionado anteriormente, se derivan de experiencias personales que vivió la propia autora o que por lo menos conoció de primera mano la propia autora. Por ejemplo, Gilly Hopkins, del libro La gran Gilly Hopkins, tiene su base real en el hecho de que la propia Paterson es madre adoptiva de 2 niñas, y esto es un tema que trata en esta obra, mientras que el personaje de Jimmy Joe, que aquí aparece en esta novela, Come Sing Jimmy Joe, o Sal a cantar Jimmy Joe, este personaje de Jimmy Joe está basado en una de sus compañeras en la escuela, que no era otra que Anita Carter, la famosa cantante de country que ya desde bien pequeña era miembro de la legendaria Carter Family, la primera familia de la música country. Es decir, ella conoció en persona cuando estaba en la escuela a Anita Carter, que era miembro de la Carter Family, y a partir del conocimiento de esta persona real, Katherine Paterson creó el personaje de Jimmy Joe y escribió este libro, Come Sing Jimmy Joe. Por cierto, aprovecho para recomendarles cualquier disco que puedan encontrar de Anita Carter, así como de la familia Carter, que es realmente una de las familias y uno de los grupos fundacionales en la historia de la música country. Además, Katherine Paterson escribió Un puente hasta Terabithia, que es su novela de mayor éxito y adaptada posteriormente al cine, adaptada a la televisión. La escribió, esta novela, Un puente hasta Terabithia, inspirada por una tragedia que le tocó muy de cerca, que fue el fallecimiento de una amiga de su hijo tras ser alcanzada inesperadamente por un rayo. Y todos estos sucesos reales que conoció, algunos de ellos muy de cerca, los convierte Paterson en obras literarias, tamiza la realidad a través de su visión personal para crear sus obras de ficción. Y aparte de estas conexiones con sucesos y con personas reales, los protagonistas de Katherine Paterson suelen tener en común el sufrimiento a causa de la soledad y la necesidad de enfrentarse a las realidades del mundo que les rodea, a menudo trágicas y profundamente traumáticas, con muy poca ayuda y con muy poca comprensión por parte de los demás. Es decir, se enfrentan a la realidad desde la soledad en muchos casos, sin demasiada ayuda, desde los márgenes. Por eso son esos outsiders, esos personajes en muchos casos marginales que tienen que hacerse compatibles con la realidad y que tienen que desengañarse de una realidad que les rodea, que en muchos casos no es nada agradable para ellos. Y ese proceso de maduración, ese proceso de hacerse compatibles con la realidad que los rodea, es lo que narra Katherine Paterson en muchas de sus obras. Esto ocurre con el joven Jimmy Joe, que es cantante de country dentro de su familia, más o menos como Anita Carter lo era
dentro de la Carter Family. En todo caso, sea cual sea el tema tratado, Patterson siempre se las arregla para intentar comprender las diversas motivaciones de sus personajes, para tratarlos de la manera más comprensiva y sutilmente humorística posible. El humor es algo muy importante dentro de las obras de Catherine Patterson, no de una manera directa, sino más bien de una manera sutil, que hace que el humor sea incluso más interesante. Su utilización del humor en estas obras sea mucho más interesante. También es interesante que en estas obras Catherine Patterson trata de alejarse lo máximo posible de cualquier tipo de moraleja o de cualquier tipo de didactismo. No escribe Catherine Patterson para enseñar de una manera directa, clara y evidente, sino que escribe para que los lectores piensen acerca de las vivencias de sus personajes, para que relacionen esas vivencias con sus propias vivencias personales y para que puedan enfrentarse a su realidad cotidiana de una manera más crítica. El resultado, por tanto, son novelas directas, novelas emocionalmente complejas y siempre atractivas debido a la honestidad con la que Patterson siempre se acerca a todos sus personajes y a todos los temas que explora en las páginas de sus libros. Y esa honestidad, esa necesidad de que sus personajes parezcan y sean lo más reales posibles, es lo que le ha valido muchas críticas negativas por parte de muchos sectores, generalmente sectores bastante conservadores que no están de acuerdo con el tipo de temas que Catherine Patterson explora en sus obras y que en muchos casos pues tratan de decir que son obras que no son aptas para los niños o para los jóvenes, cosa por supuesto con la que yo estoy en total desacuerdo, porque la manera en la que Catherine Patterson trata estos temas suele ser siempre una manera honesta, una manera directa y una manera que de ninguna forma es moralizante, siempre se aleja de ese didactismo, lo cual a mí me parece una virtud en la obra de Catherine Patterson. Su esposo murió en el año 2013 y desde entonces, que yo sepa, Catherine Patterson continúa residiendo en el estado de Vermont y sigue escribiendo y realizando una importante actividad dentro de las diversas instituciones de la literatura infantil y juvenil estadounidense, además de protagonizar siempre que tiene oportunidad de encuentros en escuelas a lo largo y ancho del país. Ya digo que en este año de 2021 tiene Catherine Patterson 88 años y ya una larga trayectoria y de gran calidad además a sus espaldas. A veces la autora duda de si dispondrá de la energía o de la imaginación suficientes como para encarar un nuevo proyecto creativo, pero finalmente la necesidad de plasmar sus pensamientos, sus inquietudes, sus historias sobre la hoja en blanco siempre acaba venciendo cualquier dificultad con la que se encuentra. Tiene una relación, por lo que parece, Catherine Patterson muy directa con sus personajes y sobre esto ha dicho lo siguiente en alguna ocasión: al final un personaje o unos personajes entran en mi imaginación y empiezan a adueñarse de mi vida. Y entonces me paso un par de años conociéndolos y contando sus historias. El placer de escribir siempre termina salvando todos los obstáculos y sin duda soy consciente de que soy la persona más afortunada del mundo haciendo este trabajo. Es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que además hace que Catherine Patterson tenga que tratar de comprender mejor
a sus personajes, y es muy probable que además esa comprensión de sus personajes vaya evolucionando a medida que va escribiendo sus obras. Yo quiero terminar este vídeo, esta semblanza acerca de Catherine Paterson, recomendando a todos ustedes cualquier obra de Paterson que puedan encontrar. Muchas de ellas han sido traducidas al español, y Alfaguara, en esa magnífica colección que en los años 70 y 80 y también 90 publicó bajo el título de Juvenil Alfaguara, pues ahí donde se encuentran además muchas obras de literatura infantil y juvenil importantes de la tradición europea, norteamericana y también española, ahí se encuentran varias de las obras de Catherine Paterson, como Un puente hasta Terabithia, La Gran Jilly Hopkins, y esta, que por mi interés en la música, por mi interés en el country, pues ha sido siempre una de las obras que más me han interesado de Catherine Paterson. Sal a cantar Jimmy Joe, Come Sing Jimmy Joe, que les recomiendo junto con las demás. Siempre vale la pena entrar en el universo literario de Catherine Paterson, que escribe una literatura juvenil que, como toda la literatura juvenil de calidad, puede y debe ser disfrutada tanto por jóvenes como por adultos. No sé si ustedes conocen o no la literatura de Catherine Paterson, pero les animo a que entren en ella, y si la conocen, pues pueden dejar por la parte de abajo de este vídeo cualquier comentario acerca de lo que les parece pues esta novela o cualquier otra de las novelas de Catherine Paterson, porque siempre me interesa saber la opinión que ustedes pueden tener acerca de los diferentes temas que trato en los vídeos en mi canal de YouTube, Antón GF. Nada más, termino así. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, una tarde del mes de abril del año 2021. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por su atención como siempre, y hasta la próxima.